La bofetada sonó como un latigazo en el silencio del jardín. Sentí la mano de Daniel contra mi mejilla antes de procesar lo que acababa de pasar. El dolor llegó después, un ardor que me subió desde la mandíbula hasta el oído, pero no fue eso lo que me paralizó, fue la mirada de Claudia, sus ojos clavados en mí con una mezcla de satisfacción y aburrimiento, como si estuviera viendo una escena que ya había ensayado 1000 veces en su cabeza. Te he dicho que te largues, repitió Daniel, y su voz sonaba distinta, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. A mi alrededor, los invitados habían enmudecido. La tía Remedios se llevó una mano a la boca, el primo Javier miraba al suelo. Nadie hizo nada, nadie dijo nada. Toqué mi mejilla con los dedos. La piel estaba caliente. Levanté la cabeza y miré a Daniel directamente a los ojos. Llevaba 3 años casada con ese hombre, 3 años pagando sus deudas, tranquilizando a sus acreedores, soportando los desplantes de su hija, 3 años creyendo que todo era temporal, que él iba a cambiar, que Claudia solo necesitaba tiempo. Y allí estaba yo, con la marca de sus nudillos en la cara, rodeada de gente que miraba hacia otro lado. De acuerdo, dije, mi propia voz me sorprendió, no temblaba, sonaba firme, casi tranquila, como si hubiera estado ensayando esa palabra durante meses sin saberlo. Daniel parpadeó, esperaba otra cosa, esperaba lágrimas, súplicas, un escándalo, algo que le permitiera seguir siendo el centro de atención, el hombre que pone orden en su casa. Pero yo no iba a darle ese espectáculo. Cogí el bolso que había dejado en la silla junto a la parrilla, dentro llevaba las llaves, el móvil, la cartera, nada más, todo lo demás, la casa, los muebles, los cuadros que había comprado, la vajilla que heredó de mi abuela, se quedaba allí, no me llevaba nada que no pudiera reemplazar. Antes de irme, me giré hacia Claudia, seguía sentada en su silla de mimbre, con las piernas cruzadas y el vaso de Coca-Cola en la mano. Llevaba un vestido amarillo que yo le había comprado la semana pasada. Tenía el pelo recogido en una coleta alta, como le gustaba. Parecía una princesita enfadada porque el postre no era de su gusto. Tienes 17 años, le dije, dentro de unos meses serás mayor de edad. Espero que recuerdes este momento cuando tengas que pagar tu primera factura. Claudia puso los ojos en blanco. No me amenaces, criada. Sonreí. Era la primera vez que sonreía en toda la tarde. No te amenazo. Te informo. Salí del jardín sin mirar atrás. Atravesé el pasillo que olía a laurel y a hierbabuena. Crucé el salón donde horas antes había puesto la mesa con manteles limpios. Y abrí la puerta de la calle. La noche de Sevilla me recibió con ese aire denso y cálido de finales de junio. Olía a jazmín y a gasolina. Olía a libertad. Caminé hasta la parada de taxis de la avenida. No llevaba chaqueta. El vestido que me había puesto para la ocasión, uno azul marino, discreto, que Daniel decía que me favorecía, se pegaba a mi piel sudada. Notaba el latido en la mejilla como un reloj que marcara el tiempo que me quedaba. El taxi tardó 5 minutos en llegar. Me subí al asiento trasero y di la dirección de casa de Sofía. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, me miró por el retrovisor. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, mentí, pero no era verdad. No estaba bien. Estaba temblando. Las manos me sudaban y el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse, pero también sentía algo más, algo que no esperaba, alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y por fin pudiera soltar el aire. Cuando conocí a Daniel, yo tenía 30 años y acababa de ser nombrada socia del despacho. Era la socia más joven de la historia de la firma, y estaba tan orgullosa que no cabía en mí. Había trabajado 10 años para llegar hasta ahí, 10 años de prácticas no remuneradas, de jornadas de 14 horas, de clientes imposibles y jefes que me trataban como si fuera invisible. Cuando por fin conseguí el título de socia, sentí que todo había valido la pena. Lo conocí en un evento de networking en el Hotel Alfonso XIII. Yo llevaba un traje gris que me había costado medio sueldo y unos tacones que me mataban los pies. Él estaba en la barra, solo, con una copa de vino blanco en la mano y una sonrisa que parecía sincera. Eres Elena Torres, ¿verdad? Me dijo cuando me acerqué a pedir una copa de agua. He oído hablar de ti. Eres la socia más joven de Deloitte. Casi, corregí. Somos un despacho independiente, pero sí, soy socia. Impresionante. A tu edad. Yo todavía estaba vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Me reí. Tenía gracia. Y tenía una forma de mirarme que hacía que me sintiera interesante, inteligente, deseable. Pasamos el resto de la noche hablando. Me contó que tenía un proyecto tecnológico, una plataforma de logística para pequeños comercios. Me habló de su visión, de sus planes,
de los inversores que estaban a punto de cerrar. También me habló de su exmujer, una mujer fría y calculadora que nunca había creído en él. Me dejó porque no veía resultados inmediatos, dijo, con una amargura que me pareció genuina, pero yo sé que esto va a funcionar. Solo necesito a alguien que confíe en mí. Esa noche, cuando volví a mi piso de alquiler en Nervión, busqué su nombre en internet, Daniel Cárdenas, 38 años, 2 empresas anteriores, ambas disueltas, una demanda por impago de un proveedor, archivada, nada grave, pensé, cosas de emprender. Empezamos a vernos, me llevaba flores al despacho, me esperaba con el desayuno hecho los domingos, me decía que era la mujer más increíble que había conocido, que sin mí no era nadie, que yo era la primera persona que realmente confiaba en él. Tú eres diferente, me repetía, las otras mujeres solo querían mi dinero, tú ves mi potencial, y yo lo veía, o creía verlo. A los 6 meses me pidió que viviera con él, a los 9 me presentó a Claudia, tenía 14 años entonces, y llevaba el pelo teñido de rubio platino y una expresión de hastío perpetuo. Me miró de arriba abajo cuando entré en su casa. ¿Esta es la nueva?, preguntó, sin dirigirse a mí. Claudia, por favor, dijo Daniel, sin mucho convencimiento. Vale, encantada. No me dio la mano. Se giró y se fue a su cuarto dando portazos. Está resentida con su madre, me explicó Daniel esa noche, mientras cenábamos. Necesita tiempo. Le creí, quería creerle. Nos casamos un año después de conocernos. Fue una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Sevilla, con pocos invitados. Mis padres no pudieron venir desde Huelva, mi madre estaba convaleciente de una operación de cadera, y mis amigos del despacho me miraron con una mezcla de alegría y preocupación que no supe interpretar entonces. ¿Estás segura?, me preguntó Sofía, mi socia y mejor amiga, mientras me ayudaba a ponerse el velo. ¿Lo conoces desde hace nada? Sé suficiente, respondí. Es un buen hombre, solo necesita apoyo. Sofía apretó los labios, pero no dijo nada más. La luna de miel fue en Menorca. Daniel estuvo cariñoso, atento, presente, me hacía el amor como si quisiera demostrarme algo, y yo me dejaba llevar, convencida de que aquello era el principio de una vida feliz. Volvimos a Sevilla y nos instalamos en su casa de los Remedios, una casa antigua, con paredes de ladrillo visto y un patio interior lleno de macetas. La casa era bonita, pero estaba descuidada, las persianas no cerraban bien, el agua caliente tardaba en salir, y había una humedad en el salón que olía a moho. La arreglaremos, dijo Daniel, cuando llegue la inversión. Esa frase se convirtió en un mantra. Cuando llegue la inversión, la repetía cada vez que surgía un problema, cuando el coche se averiaba, cuando había que pagar una letra, cuando Claudia pedía un capricho. Cuando llegue la inversión. Los primeros meses fueron llevaderos. Yo trabajaba muchas horas, pero me gustaba. El despacho crecía, los clientes confiaban en mí, y yo disfrutaba de la sensación de construir algo propio. Daniel, mientras tanto, pasaba el día en reuniones, llamadas, viajes relámpago a Madrid para ver a inversores. Volvía agotado, con la misma historia. Está al caer, este mes cierro. El primer año, la inversión no llegó, tampoco el segundo. Para el tercero, Daniel ya no hablaba de inversores, hablaba de conspiraciones, del mercado, que no entendía su producto, de los bancos, que no querían arriesgar, de los socios, que le habían fallado. No es culpa mía, decía, cada vez más borracho. El sistema está podrido. Empecé a notar los primeros signos de alarma cuando encontré una carta de Hacienda en el buzón. Era un requerimiento de pago por IVA no declarado de la empresa de Daniel, 20.000 euros. ¿Qué es esto?, le pregunté, mostrándole la carta. Él la cogió, la leyó, y encogió los hombros. Un error de la gestoría. Lo soluciono. No lo solucionó. Tuve que hacerlo yo. Llamé a nuestra gestoría. Hablé con ellos. Conseguí un aplazamiento de pago. Pagué la deuda con mi cuenta personal. Te lo devuelvo, prometió Daniel, cuando llegue la inversión. Esa noche, mientras él dormía, yo me quedé despierta mirando el techo. Pensé en mi madre, que me había criado sola, trabajando en una tienda de telas. Pensé en todas las noches que había pasado estudiando para ser alguien. Pensé en el piso que había comprado antes de casarme, que ahora estaba alquilado porque Daniel quería vivir en su casa. Y pensé que quizás, solo quizás, me estaba equivocando. Pero al día siguiente, Daniel me preparó el desayuno, me puso un plato de churros con chocolate, me dio un beso en la frente y me dijo: «Eres lo mejor que me ha pasado, Elena, sin ti, no sería nada». Y yo, tonta de mí, volví a creerle.
El problema con Claudia empeoró con los años. Al principio era soportable, contestaba mal, ponía mala cara, se encerraba en su cuarto, pero a medida que crecía, su actitud se volvió más agresiva. Empezó a tratarme como si fuera una empleada. Elena, plancha mi vestido. Elena, haz la compra, que no hay leche. Elena, ¿has pagado la luz? No, mejor págala tú, que mi padre siempre se olvida. Yo lo toleraba porque pensaba que era una adolescente, que ya maduraría, pero Daniel no la corregía, al contrario, la animaba. No seas tan dura con ella, me decía. Ha tenido una infancia difícil, su madre la abandonó. Su madre se fue porque tú no pagabas la manutención, le recordé una vez. Daniel se puso furioso, me acusó de meter cizaña, de no entender a su hija, de ser una egoísta. Discutimos durante horas. Al final, él se fue a dormir al sofá y yo me quedé llorando en la cocina. Al día siguiente, me pidió perdón, me compró un ramo de flores, me dijo que no sabía lo que decía, que estaba estresado, que la culpa era del trabajo, y yo, otra vez, lo perdoné. La noche de la barbacoa, yo había preparado todo, compré la carne en la carnicería de confianza, encargué el pastel en una pastelería artesanal de Triana, decoré el jardín con farolillos de papel. Quería que Claudia tuviera una fiesta bonita para celebrar su graduación, quería que se sintiera querida. Claudia bajó a las 12, bostezando, miró la mesa y puso cara de asco. ¿Eso es todo?, preguntó. Pensé que habrías puesto algo más elegante. Es una barbacoa, Claudia. Es informal, pues parece cutre. Respiré hondo y seguí adelante. Los invitados empezaron a llegar, familiares de Daniel, algunos vecinos, las amigas de Claudia. Daniel se puso a la parrilla como si fuera el gran anfitrión, sirviendo cervezas y contando batallitas sobre su próximo proyecto millonario. Este año cerramos la ronda, decía. Tengo a 3 fondos interesados. Yo sabía que era mentira. Había revisado su correo la semana anterior. No había ningún fondo. No había ninguna ronda, solo deudas y más deudas. Pero callé. Cuando llegó el momento del pastel, Claudia lo abrió delante de todos. Frunció el ceño. ¿De supermercado?, preguntó, en voz alta. No es de una pastelería de Triana, respondí, manteniendo la calma. La mejor de la zona, pues no lo parece. Las amigas de Claudia se rieron por lo bajo. Daniel miró hacia otro lado. Los tíos y primos hicieron como que no habían oído. Y entonces Claudia me alargó el plato vacío. Haz tu trabajo, criada. Todo se detuvo. El ruido de la fiesta se redujo a un zumbido lejano. Sentí la sangre hervirme en las venas. ¿Qué has dicho?, pregunté, con voz baja. Que hagas tu trabajo, repitió Claudia, sonriendo. ¿No oyes bien? La miré fijamente. Llevaba el vestido amarillo que yo le había comprado, los pendientes que yo le había regalado por su cumpleaños, las uñas pintadas de rosa, pagadas con mi dinero. Tienes 17 años, dije. Sabes perfectamente lo que estás diciendo. Claudia se encogió de hombros. Mi padre dice que te gusta hacerte la víctima, que entraste aquí queriendo una familia, pues ahora hazte útil. Busqué a Daniel con la mirada. Él estaba de pie junto a la parrilla, con una cerveza en la mano. Me miró, y en sus ojos no vi arrepentimiento, vi advertencia. No le hagas caso, dijo, con una sonrisa forzada. Es una cría. No, no es una cría, respondí. Es una adulta que sabe lo que dice. Daniel dejó la cerveza, cruzó el jardín, se plantó delante de mí, olía a alcohol y a colonia barata. Te he dicho que no le hagas caso, repitió, esta vez en voz más baja, más tensa. Y yo te digo que tu hija me acaba de llamar criada delante de toda tu familia. Es una broma. No lo es. Elena, no me hagas esto delante de la gente. No te hago nada, solo defiendo mi dignidad. Y entonces ocurrió. Daniel levantó la mano y me golpeó. No fue un manotazo, fue un puñetazo abierto, seco, directo a la mejilla. El sonido retumbó en el jardín como un disparo. Alguien gritó. Una silla cayó al suelo. Claudia sonrió. Fuera, dijo Daniel, señalando la puerta, y no vuelvas hasta que aprendas a respetar a mi hija. Me toqué la mejilla, noté la hinchazón, el calor, la humillación, pero también noté algo más, una claridad repentina, como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Durante 3 años había sido paciente, durante 3 años había sido generosa, durante 3 años había tragado bilis y sonreído, y todo para acabar así, con la mano de mi marido en mi cara y la sonrisa de su hija como testigo. De acuerdo, dije, y me fui. Ahora, sentada en el taxi, con la mejilla ardiendo y las manos temblando, saqué el móvil, marqué el número de Martín, mi abogado.
Eran las 11 de la noche, pero él sabía que yo no llamaba por tonterías. Elena, contestó, con voz somnolienta. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes a divorciarme, dije, y necesito que investigues a mi marido. Creo que ha estado usando mi firma digital sin permiso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura? No, pero lo voy a averiguar. Colgué y miré por la ventanilla. Las luces de Sevilla pasaban veloces, naranjas y blancas, como pequeñas estrellas fugaces. Pensé en la casa de los remedios, en el jardín con farolillos, en el pastel que nunca se comerían. Pensé en Daniel, que creía que iba a volver arrastrándome. Pensé en Claudia, que creía que su vida de privilegios duraría para siempre, y sonreí, porque ellos no lo sabían aún. Pero esa noche, mientras yo me alejaba en un taxi, acababan de perder lo único que los mantenía a flote, y no iban a recuperarlo jamás. Pasé 3 días en casa de Sofía sin salir más que para ir al despacho. Dormía en su sofá cama, comía lo que ella me ponía delante, y contestaba llamadas con respuestas automáticas. No lloré, no hablé de lo ocurrido, me limité a existir, como un animal herido que se lame las heridas en silencio. Sofía no me presionó, ella es así, sabe cuándo hablar y cuándo callar. La conozco desde la facultad, desde aquellos años en los que compartíamos apuntes y sueños de ser algo más que secretarias. Ahora éramos socias, y ella era la única persona en el mundo que podía verme llorar sin sentir lástima. ¿Vas a denunciarlo?, me preguntó al cuarto día, mientras desayunábamos. Todavía no lo sé. Elena, te pegó delante de 20 personas. Lo sé, y su hija te humilló. También lo sé. Sofía dejó la taza de café sobre la mesa y me miró con esos ojos verdes que siempre veían más allá de lo que yo decía. ¿Entonces qué estás esperando? No supe responderle, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era demasiado humillante para decirla en voz alta. Lo que estaba esperando era que Daniel me llamara, que me pidiera perdón, que me dijera que todo había sido un error y que me quería. Lo que estaba esperando era volver a creer en él, aunque supiera que era mentira. Esa tarde, mientras revisaba los balances de un cliente en el despacho, sonó mi móvil. Era él. Elena, por favor, no cuelgues. No colgué, me quedé callada, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando su voz rota, esa voz que tantas veces me había convencido de todo. Lo siento, dijo, no sé qué me pasó. Fue el estrés, la presión, el puto dinero que no llega. Tú sabes que no soy así, tú me conoces, te conozco. Daniel, respondí, y mi voz sonó plana, sin emoción. Por eso sé que esto no ha sido la primera vez. Solo ha sido la primera vez que lo has hecho delante de testigos. Hubo un silencio al otro lado, luego oí un suspiro, largo, teatral. Claudia está destrozada, dijo, cambiando de táctica. No para de llorar. Dice que te quiere, que no sabe por qué hizo lo que hizo. Es una cría. Elena, no sabía lo que decía. Sabía perfectamente lo que decía. Lleva 3 años diciéndomelo. Te prometo que voy a hablar con ella. Voy a ponerle límites. Voy a cambiar. Cerré los ojos. ¿Cuántas veces había escuchado esa promesa? Voy a cambiar, la repetía como un disco rayado cada vez que las cosas se ponían feas. Y yo siempre terminaba cediendo, porque quería creer que el hombre del que me había enamorado seguía ahí, enterrado bajo capas de fracaso y alcohol. Pero esa vez fue diferente. Mientras él hablaba, yo abría en mi ordenador la carpeta que había creado la noche anterior. Ahí dentro estaban todos los documentos, extractos bancarios, facturas, correos electrónicos, la prueba de que Daniel llevaba meses utilizando mi firma digital para abrir líneas de crédito a mi nombre. Necesito unos días, dije, para pensar. Claro, tómate el tiempo que necesites, pero vuelve a casa. Elena, esta es tu casa. Colgué sin despedirme, me quedé mirando la pantalla del ordenador, con los números bailando ante mis ojos. 23.000 euros. Eso era lo que había gastado Daniel con mi firma sin mi consentimiento, en restaurantes, en ropa, en un viaje a Ibiza con Claudia que yo había creído que pagaba él. 23.000 euros. Y yo todavía estaba considerando volver. Esa noche, Sofía me convenció para que cenáramos fuera. Fuimos a un italiano en el centro, un sitio pequeño donde servían pasta fresca y vino de la casa. Pedimos una botella entera. Y mientras comíamos, le conté todo, lo de la firma digital, lo del dinero, lo de las mentiras. Eso es delito, dijo Sofía, dejando el tenedor sobre el plato. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Podrías denunciarlo, meterlo en la cárcel. También lo sé. Entonces, ¿por qué no lo haces? La miré. Tenía la cara iluminada por la vela de la mesa,
y en sus ojos vi reflejada la misma pregunta que yo me hacía desde hacía días. «Porque una parte de mí todavía lo quiere», respondí, «o quiere al que creía que era». Y denunciarlo significaría admitir que me equivoqué durante 3 años, que todo fue una farsa. Sofía asintió lentamente, cogió la copa de vino, bebió un trago, y luego dijo, «El amor no es excusa para dejar que te pisoteen. Elena, tú misma se lo dices a tus clientes cuando tienen problemas con Hacienda. Los números no mienten, pues los tuyos tampoco. Llevas 3 años poniendo dinero, tiempo y paciencia en un hombre que no te respeta. ¿Cuánto más vas a aguantar?». No respondí, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta me daba miedo. Al día siguiente, fui al despacho temprano, antes de que llegara nadie. Abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos importantes y saqué la carpeta de Daniel. La había estado alimentando durante meses, casi sin darme cuenta. Recibos, correos, extractos, todo ordenado por fechas, con anotaciones en los márgenes escritas con mi letra pequeña. Había empezado a guardarlos por instinto de conservación, como quien guarda provisiones para un invierno que sabe que va a llegar, pero ahora me daba cuenta de que no eran provisiones, eran munición. Pasé la mañana repasando cada documento, calculé el total de lo que había puesto yo en la empresa de Daniel desde que nos casamos, 67.000 euros, 67.000 euros en préstamos, pagos de deudas, facturas de proveedores, sin contar lo que había gastado en Claudia, colegio privado, clases de inglés, ropa de marca, el viaje de fin de curso a Londres, el móvil nuevo cada año. Sumé también las cantidades que Daniel había sacado de mi cuenta sin preguntar, pequeñas cantidades al principio, que yo justificaba como olvidos o emergencias, luego cantidades mayores, que él llamaba inversiones y que nunca se materializaban. El total final me dejó sin aliento, 112.000 euros, 112.000 euros en 3 años. Cerré la carpeta y me quedé mirando la pared blanca de mi despacho. En la pared colgaba un diploma que certificaba mi título como asesora fiscal, enmarcado en madera oscura. Me acordé del día que lo recibí, de lo orgullosa que estaba, de las ganas que tenía de comerme el mundo, y pensé en cómo había terminado, pagando las facturas de un hombre que me llamaba criada delante de sus amigos. Esa tarde, Daniel apareció en el despacho. No llamó antes, no avisó, sencillamente entró por la puerta como si la oficina fuera suya, con esa seguridad que tenía cuando quería impresionar a alguien. Iba bien vestido, con una camisa blanca recién planchada y el pelo engominado. Parecía un actor preparándose para una escena importante. «Necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Estoy trabajando. Esto no puede esperar». Levanté la vista del ordenador y lo miré. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera dormido mal o hubiera estado llorando, o las dos cosas. «Tienes 5 minutos», dije. Se sentó en la silla frente a mi mesa, apoyó los codos sobre la superficie y juntó las manos, como si fuera a rezar. «He estado pensando», empezó, «y me he dado cuenta de que he sido un imbécil integral. Te he fallado, Elena, te he fallado como marido, como padre, como persona». No dije nada, esperé. «Mereces algo mejor que yo», continuó, y su voz se quebró. «Mereces a alguien que te valore, que te trate como la reina que eres. Yo no he estado a la altura, lo sé, pero quiero cambiar, de verdad que quiero cambiar». «¿Y cómo piensas hacerlo?», pregunté, con voz neutra. «Voy a buscar ayuda, un psicólogo, o un coach, lo que sea. Voy a dejar de beber, voy a poner orden en mi vida, y voy a hablar con Claudia. Te prometo que no volverá a faltarte al respeto». Lo miré a los ojos, busqué en ellos algún rastro de sinceridad, alguna señal de que aquello no era otro discurso ensayado, y durante un segundo, casi lo creí, casi, pero entonces recordé la carpeta, los 112.000 euros, la firma digital, la bofetada, ¿y el dinero?, pregunté. «¿Qué dinero?». «El dinero que has estado sacando de mi cuenta sin preguntar, los 23.000 euros de la línea de crédito que abriste con mi firma». El rostro de Daniel cambió, la máscara de arrepentimiento se resquebrajó, dejando ver lo que había debajo. «Miedo. Eso fue un error. Iba a decírtelo. ¿Pero qué?». Pero no encontraba el momento. «Has tenido 3 años para encontrar el momento». Daniel se quedó callado, bajó la mirada hacia sus manos, que ahora temblaban ligeramente. «Si denuncias eso, me hundes», dijo, en voz baja. «Me quitan la empresa, me quitan la casa, me quitan todo, me quitan a Claudia. Deberías haber pensado en eso antes de usar mi firma. Elena, por favor, soy el padre de tu hija. No es mi hija, es tu hija.
y tú mismo te encargaste de recordármelo cada vez que intenté educarla. Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo. Empezó a pasear por el despacho, nervioso, como un animal enjaulado. No puedes hacer esto, dijo. No puedes destruir mi vida por un error. No es un error. Es una cadena de errores que llevan 3 años acumulándose, y yo ya no voy a pagar por ellos. Se detuvo en seco, me miró con los ojos enrojecidos, y por un momento pensé que iba a gritar, pero no. Respiró hondo, se pasó una mano por la cara, y cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te lo devolveré todo, te firmaré un pagaré, lo que sea, pero no me denuncies, por favor. No quiero tu dinero, Daniel, quiero que dejes de mentirme, quiero que dejes de usarme, quiero que reconozcas que lo nuestro no es una relación, es una extracción de recursos. Eso no es cierto, dijo, pero su voz sonó hueca, como si él mismo supiera que era mentira. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por mí sin esperar nada a cambio? Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Se quedó ahí, de pie, con la camisa blanca y los ojos vidriosos, y en ese momento lo vi tal como era, un hombre vacío, un pozo sin fondo que había estado llenando con mi tiempo, mi dinero y mi paciencia. Vete, Daniel, dije, hablaremos cuando tenga claro lo que voy a hacer. Elena, vete. Salió del despacho arrastrando los pies, como un perro apaleado. Desde la ventana, lo vi cruzar la calle y meterse en su coche. Se quedó un rato sentado al volante, sin moverse, mirando al frente. Luego arrancó y se fue. Me quedé sola en el despacho, con la carpeta abierta sobre la mesa y el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que aquella conversación no había sido más que el principio, que lo peor estaba por venir, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones y papeleo. Contacté con Martín, mi abogado, y le pedí que iniciara los trámites de divorcio. También le pedí que investigara las implicaciones legales del uso indebido de mi firma digital. Tienes un caso sólido, me dijo Martín después de revisar los documentos. Muy sólido. Podemos pedir una orden de alejamiento, una compensación económica, y si quieres, presentar una denuncia penal. ¿Cuánto tiempo llevaría todo? Depende. Si él no se opone, podemos tener el divorcio en unos meses. La parte penal es más complicada, pero con las pruebas que tienes, es probable que ganes. Asentí. Era lo que necesitaba oír. Hazlo, dije. Empieza los trámites. Martín asintió y guardó los documentos en su maletín. Antes de irse, me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Estás segura, Elena? Una vez que empiece esto, no hay marcha atrás. Llevo 3 años sin marcha atrás, respondí. Solo que no lo sabía. Esa noche, Claudia me escribió un mensaje. Hola, Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte. Papá me ha contado lo que pasó. Quiero disculparme en persona. Leí el mensaje varias veces. No sabía si era sincero o si era otra maniobra de Daniel para ablandarme, pero decidí responder. Mañana a las 5, en la cafetería de la Plaza Nueva. Quedamos al día siguiente. Llegué puntual, con 5 minutos de antelación. Claudia ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con una Coca-Cola Light delante. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y una sudadera vieja, sin maquillaje. Parecía más joven, más vulnerable. Me senté frente a ella, pedí un café. Hubo un silencio incómodo que ella rompió al cabo de unos segundos. Gracias por venir, dijo, sin mirarme a los ojos. Dijiste que querías hablar. Sí, quería disculparme, por lo de la barbacoa. Por todo, en realidad, por todo. Levantó la vista, tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Sé que te he tratado mal, dijo, desde el principio. Siempre pensé que eras una oportunista, que te habías casado con mi padre por interés, pero luego, con el tiempo, me di cuenta de que no, de que eras tú quien mantenía todo en pie. ¿Y qué cambió? Que mi padre me pidió que te pidiera que volvieras. Me dijo que te dijera lo que hiciera falta, que te prometiera lo que quisieras oír, pero que te convenciera de volver a casa. Me quedé helada, no esperaba esa sinceridad. ¿Y por qué me cuentas esto? Pregunté. Porque estoy harta de mentiras, respondió Claudia, y su voz tembló. Estoy harta de que mi padre me use para conseguir lo que quiere, estoy harta de ser su marioneta. Se llevó las manos a la cara y rompió a llorar, silenciosamente, con hipidos contenidos, como si llevara mucho tiempo esperando aquel momento. No supe qué hacer. Durante 3 años había deseado ver a Claudia así, arrepentida, vulnerable,
pero ahora que lo tenía delante, no sentía triunfo, sentía pena, pena por ella, por mí, por todo el tiempo perdido. No voy a volver con tu padre, dije, y no voy a fingir que lo nuestro puede arreglarse. Lo sé, dijo Claudia, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ya lo sé, pero quería decírtelo yo, quería que supieras que no todas las Cárdenas somos iguales. La miré largamente, tenía la cara manchada de lágrimas y rímel corrido, parecía una niña perdida en un mundo de adultos que no sabían cuidarla. Tienes 17 años, dije, aún estás a tiempo de ser quien quieras ser. No dejes que tu padre decida por ti. Claudia asintió, sin decir nada. Terminamos los cafés en silencio, y cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, me dio un abrazo, corto, torpe, pero sincero. Gracias, susurró. Cuídate, Claudia. Me fui caminando hacia el despacho, con las manos en los bolsillos y el aire fresco de la tarde en la cara. Pensé en la conversación, en las lágrimas de Claudia, en su confesión, y pensé que quizás, después de todo, no todo estaba perdido, pero también pensé que no podía fiarme, que las palabras se las lleva el viento, y que ella seguía siendo la hija de Daniel. El tiempo diría si realmente había cambiado. Una semana después, recibí una llamada del banco. Un comercial me informó de que se había intentado solicitar un préstamo a mi nombre desde una dirección IP asociada a mi domicilio habitual. No he solicitado ningún préstamo, dije. Lo sé, señora Torres. Por eso la llamamos. El sistema detectó una irregularidad en la documentación aportada y la retuvo antes de ser procesada. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de rabia. Daniel había vuelto a intentarlo. A pesar de la conversación, a pesar de las promesas, a pesar de todo, había vuelto a usar mi nombre para pedir dinero. Marqué el número de Martín. Ha vuelto a pasar, dije, sin preámbulos. Ha intentado solicitar un préstamo a mi nombre. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Martín, fría y profesional. Entonces ya no hay vuelta atrás. Presento la denuncia. Preséntala. Colgué. Abrí la carpeta de Daniel en mi ordenador y añadí un nuevo documento, el registro de la llamada del banco. Luego guardé todo en una carpeta cifrada y cerré el ordenador. Me levanté, fui a la ventana y miré la ciudad. Sevilla se extendía ante mí, dorada y tranquila, ajena a la tormenta que se avecinaba. Pero yo ya no tenía miedo. Había llorado, había dudado, había perdonado demasiadas veces. Ahora solo quedaba hacer lo que siempre había sabido hacer mejor que nadie, poner los números en orden. Y los números, esta vez, no iban a mentir. El día de la barbacoa amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. Me levanté a las 7, como siempre, preparé café, me duché, me vestí con ropa cómoda para pasar el día cocinando y atendiendo invitados. Bajé al jardín y empecé a colocar las mesas, los platos, los cubiertos. Había comprado servilletas de colores y centros de mesa con flores frescas, pequeños detalles que marcaban la diferencia, pensaba yo. A las 9, Daniel bajó en calzoncillos, con el pelo revuelto y olor a alcohol de la noche anterior. Se sirvió un café sin mirarme, se sentó en la mesa de la cocina y encendió un cigarrillo. ¿Ya estás con eso?, preguntó, señalando la decoración con la mano. Los invitados llegan a las 12, quiero tenerlo todo listo. Parece una boda, no una barbacoa. Es la graduación de tu hija, merece que nos esforcemos. Bufó, dio una calada al cigarrillo y se quedó mirando la pared. Llevaba días raro, más callado de lo normal, como si estuviera rumiando algo que no se atrevía a decirme. Yo había aprendido a no preguntar. Cuando quería hablar, hablaba. Cuando no, cualquier pregunta se convertía en una discusión. A las 10, Claudia seguía durmiendo. Subí a su habitación y llamé a la puerta. Claudia, son las 10. Los invitados llegan en 2 horas. Déjame en paz, respondió desde dentro, con voz pastosa. Baja a desayunar, por favor. Hoy es un día especial. No hubo respuesta. Suspiré y bajé las escaleras. No iba a arruinarme el día discutiendo con ella. A las 11, Claudia apareció en la cocina. Llevaba un vestido amarillo corto, el pelo suelto y unas sandalias de tacón. Iba maquillada como para salir de fiesta, no para una comida familiar. La miré, pero no dije nada. No era mi hija, no era mi decisión. ¿Hay algo para desayunar?, preguntó, abriendo la nevera. Hay fruta, yogur, pan tostado. Prefiero un colacao. En la despensa, sirvió su colacao. Se sentó en la mesa y empezó a mirar el móvil. No me dirigió la palabra en todo el rato. Yo seguía preparando la comida, aliñando la ensaladilla, cortando el pan.
colocando las bebidas en la nevera portátil. ¿Has llamado a tu abuela?, pregunté, sin levantar la vista. No, pues llámala. Dijo que venía. Ya la llamaré, Claudia. Son las 11:30. Que ya la llamaré, joder. Levanté la vista. La miré fijamente. Ella sostuvo mi mirada durante unos segundos. Luego apartó los ojos y siguió mirando el móvil. No me hables así, dije, con voz calmada pero firme. No te estoy hablando mal. Me has dicho joder. Bueno, ¿y qué? No es para tanto. Es cuestión de respeto. Claudia soltó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. Me miró con los ojos entrecerrados, y en su expresión vi el mismo gesto que tantas veces había visto en Daniel, el gesto de alguien que se siente atacado y responde con agresividad. ¿Sabes qué? Estoy harta de que me des lecciones. No eres mi madre. Lo sé, pero soy la mujer que paga tu colegio, tu ropa y tu móvil. Eso me da derecho a pedirte que me hables con educación. Se levantó de la silla tan bruscamente que ésta cayó al suelo. Me miró con desprecio. Dio media vuelta y subió las escaleras pisando fuerte. Oí el portazo de su habitación. Me quedé sola en la cocina, con la ensaladilla a medio aliñar y las manos temblando. Respiré hondo varias veces. No iba a permitir que me afectara. Era un día importante. Iba a ser feliz, aunque tuviera que fingirlo. Los invitados empezaron a llegar a las 12:30. Primero llegaron los tíos de Daniel, Antonio y Remedios, un matrimonio mayor que vivía en Triana. Remedios me dio 2 besos y me alargó una bandeja de metal con polvorones caseros. Para la merienda, dijo, sonriendo. ¿Cómo estás, hija? Bien, Remedios. Gracias por venir. No te preocupes, que nosotros traemos siempre algo. Ya sabes cómo son estas cosas. Antonio, un hombre calvo y callado, me dio una palmada en el hombro y se fue directo a la nevera a buscar una cerveza. Daniel salió al jardín a recibirlos, con una sonrisa de oreja a oreja y una cerveza en la mano. Parecía otro hombre, el marido encantador, el anfitrión perfecto. Antonio, ¿cuánto tiempo?, exclamó, abrazando a su tío. Pasa, pasa, siéntate, esto está empezando. Llegaron más invitados, los primos de Daniel, unos vecinos del barrio, algunas amigas de Claudia. El jardín se fue llenando de gente, de risas, de conversaciones cruzadas. Yo iba de un lado a otro, sirviendo bebidas, colocando la comida, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Nadie me preguntaba si necesitaba ayuda. Nadie me ofrecía un vaso de agua. Yo era la dueña de la casa, pero en aquellas reuniones siempre terminaba siendo la camarera. Daniel, mientras tanto, se había instalado junto a la parrilla con una cerveza en la mano y una sonrisa de suficiencia. Contaba su historia de siempre, el proyecto, los inversores, la ronda de financiación que estaba a punto de cerrar. Este año cambiamos de vida, decía, dando la vuelta a las chuletas. Tengo a 3 fondos interesados. Solo estamos ultimando los detalles. Yo sabía que era mentira. Había revisado su correo la semana anterior. No había ningún fondo. No había ninguna ronda. Solo deudas, cartas de Hacienda y llamadas de cobradores. Pero callé, como siempre. A la 1:30. Claudia seguía sin bajar. Subí a buscarla. La encontré tumbada en la cama, con el móvil en la mano y los auriculares puestos. Claudia, los invitados llevan 1 hora aquí. Baja, por favor. Ahora voy. Llevas diciendo ahora voy desde las 12. Se quitó un auricular y me miró con fastidio. Que ya voy. Pesada. No me llames pesada, pues déjame en paz. Me quedé en la puerta, mirándola. Tenía 17 años, pero parecía una niña pequeña enfadada porque le habían quitado un juguete. No entendía que aquella fiesta era para ella. No entendía que yo me había pasado toda la mañana preparándolo todo para que ella estuviera contenta. Baja cuando quieras, dije, y cerré la puerta. Bajé las escaleras con el corazón encogido. Me serví un vaso de vino y me senté en una esquina del jardín, lejos del bullicio. Necesitaba un momento para mí, pero no tuve mucho tiempo. A los pocos minutos, Remedios se acercó con una bandeja vacía. Elena, ¿dónde está la ensaladilla? La gente está preguntando. En la nevera. Ahora la saco. Me levanté, fui a la cocina, saqué la ensaladilla y la coloqué en la mesa. Luego empecé a recoger los platos sucios, a servir más bebidas, a poner hielo en los vasos. Mi papel en aquella fiesta era ese: servir, limpiar, sonreír. A las 2, Claudia bajó por fin. Saludó a los invitados con besos y abrazos, como si fuera una estrella que hacía una aparición triunfal. Las amigas la rodearon, riendo y haciéndose selfies. Yo la observé desde la distancia, y por un momento pensé que quizás el día no terminaría tan mal.
El momento del pastel llegó a las 4 de la tarde. Lo había encargado en una pastelería artesanal de Triana, la mejor de la zona. Era de chocolate y frambuesa, con una capa de merengue y fresas naturales. Había pagado 80 euros por él. Lo saqué de la caja con cuidado, lo coloqué en el centro de la mesa y encendí las velas. Todos los invitados se arremolinaron alrededor, cantando cumpleaños feliz adaptado a graduación feliz. Claudia sonreía, pero era una sonrisa forzada, de compromiso. Cuando terminaron de cantar, Claudia sopló las velas. Luego cogió el cuchillo para cortar el pastel, pero antes de hacerlo, se detuvo, miró el pastel con el ceño fruncido. ¿De dónde es?, preguntó. De una pastelería de Triana, respondí. La mejor de la zona. ¿La pastelería esa pequeña de la calle San Jacinto? Sí, puso los ojos en blanco. Podrías haber ido a una de verdad. La del Corte Inglés tiene pasteles mucho mejores. Se hizo el silencio. Sentí las miradas de los invitados sobre mí. Daniel, desde la parrilla, miraba la escena sin intervenir. Es un pastel artesano. Claudia, dije, manteniendo la calma. Está muy bueno. Pues no lo parece. Cortó el pastel con desgana. Sirvió un trozo a una de sus amigas y luego dejó el cuchillo sobre la mesa. Ni siquiera probó un bocado. La tarde avanzó. El sol empezó a caer, pero el calor seguía siendo sofocante. Yo estaba agotada. Llevaba horas de pie, sin sentarme más de 5 minutos seguidos, sin comer apenas, pero seguía sonriendo, sirviendo, limpiando. En un momento dado, pasé cerca de la mesa donde estaban sentadas Claudia y sus amigas. Claudia me alargó un plato vacío. Llévate esto, dijo, sin mirarme. Lo cogí, pero antes de irme, ella añadió, en voz baja pero lo suficientemente alta para que sus amigas la oyeran. Haz tu trabajo, criada. Me detuve en seco, me giré lentamente, la miré a los ojos. ¿Qué has dicho? Claudia sonrió, esa sonrisa que también conocía, la misma que ponía cuando sabía que había cruzado una línea pero confiaba en que no pasaría nada. Que hagas tu trabajo. ¿No has oído bien? Sus amigas se rieron por lo bajo. Una de ellas, una rubia con coletas, se tapó la boca con la mano, otra grababa con el móvil. Tienes 17 años, dije, con voz firme. Sabes perfectamente lo que estás diciendo, y sabes que no es cierto. Claudia se encogió de hombros. Mi padre dice que te gusta hacerte la mártir, que entraste aquí queriendo una familia, pues ahora hazte útil. El mundo se detuvo a mi alrededor. Oía los latidos de mi corazón golpeándome en los oídos. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de rabia. Busqué a Daniel con la mirada. Lo encontré junto a la parrilla, con una cerveza en la mano y una expresión que no supe descifrar. Nos miramos durante unos segundos. Esperé que dijera algo. Esperé que defendiera a su mujer, que pusiera límites a su hija, que hiciera lo que cualquier marido haría en esa situación. Pero no dijo nada. Daniel, lo llamé. ¿Vas a decir algo? Él dejó la cerveza sobre la parrilla, se pasó una mano por la cara. Luego, lentamente, cruzó el jardín y se plantó delante de mí. Déjalo estar, dijo, en voz baja. ¿Dejarlo estar? Tu hija acaba de llamarme criada delante de todos. Es una broma. No es una broma. Elena, no me hagas esto delante de la gente. No te hago nada. Solo te pido que defiendas a tu mujer. Me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. O quizás sí lo había visto, pero siempre había preferido ignorarlo. Vi indiferencia, vi fastidio, vi a un hombre que no estaba de mi lado. Estás haciendo un escándalo por nada, dijo. ¿Por nada? Sí, por nada. Claudia es una cría. No sabe lo que dice, sabe perfectamente lo que dice, y tú lo sabes. Elena, te estoy pidiendo que lo dejes correr, y yo te estoy pidiendo que me respetes. El ambiente se había tensado. Los invitados miraban en silencio. Alguien tosió, alguien murmuró algo. Las amigas de Claudia habían dejado de reírse. Daniel dio un paso hacia mí. Olía a cerveza y a sudor. Tenía los ojos inyectados en sangre. No voy a permitir que arruines la fiesta de mi hija, dijo, apretando los dientes. Llevas toda la tarde con mala cara. Si no eres capaz de estar contenta, lárgate. ¿Qué has dicho? Que te largues. ¿No has oído bien? Abrí la boca para responder, pero no me dio tiempo. Su mano impactó contra mi mejilla con una fuerza que me hizo girar la cabeza. El sonido fue seco, brutal, inconfundible. Sentí el ardor inmediato, la humedad de la sangre en el labio, el zumbido en los oídos, pero más que el dolor físico, lo que me atravesó fue la certeza de que todo había terminado, de que no había vuelta atrás, de que aquel hombre, al que había amado, al que había perdonado,
al que había sostenido durante 3 años. Acababa de matar cualquier resto de amor que quedara en mí. Me toqué la mejilla, la sangre me manchó los dedos. Miré a Daniel, que respiraba agitado, como si acabara de correr una maratón. Miré a Claudia, que me observaba con una mezcla de satisfacción y sorpresa. Miré a los invitados, que no sabían dónde mirar. De acuerdo, dije, mi voz sonó tranquila, sorprendentemente tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Cogí el bolso que había dejado en la silla, saqué las llaves de casa y las dejé sobre la mesa. Luego saqué el móvil y llamé a un taxi. ¿A dónde vas?, preguntó Daniel, con la voz temblorosa. A casa de una amiga. Pero, ¿y la fiesta? Tu hija, tu problema. Elena, no te vayas así. ¿Cómo esperabas que me fuera? Sonriendo, Claudia se levantó de la silla. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Elena, empezó a decir. Cállate, la corté. Tú ya has hecho bastante por hoy. Pero, he dicho que te calles. Se calló, por primera vez en 3 años. Claudia Cárdenas se calló cuando yo se lo pedí. Me giré hacia los invitados. Los miré uno por uno. A Remedios, que tenía los ojos llenos de lágrimas. A Antonio, que miraba al suelo. A las amigas de Claudia, que habían dejado de grabar. Que aproveche, dije, y salí del jardín sin mirar atrás. El taxi tardó 7 minutos en llegar. 7 minutos eternos. De pie en la acera, con la mejilla hinchada y el vestido manchado de sangre. 7 minutos en los que no lloré, no temblé, no me derrumbé. Cuando el taxi llegó, me subí al asiento trasero y di la dirección de casa de Sofía. El conductor, un hombre mayor con acento extremeño, me miró por el retrovisor. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, seguro que sí, con esa cara. Me toqué la mejilla, la hinchazón había empeorado, el labio me escocía. Ha sido una caída, dije. Claro, una caída. No dijo nada más, pero en su silencio había más respeto que en todas las palabras de Daniel durante 3 años. Llegamos a casa de Sofía en 15 minutos. Pagué, bajé del taxi y llamé al timbre. Sofía abrió la puerta y, al verme, se quedó blanca. Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado? ¿Puedo quedarme aquí unos días? Claro que sí, pasa, pasa. Entré en su casa, me senté en el sofá, y entonces, por fin, rompí a llorar. Esa noche, mientras Sofía me ponía hielo en la mejilla y me preparaba un té, sonó mi móvil. Era Daniel. Llamó 7 veces. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes. Elena, perdóname. No sé qué me pasó. Fue el alcohol. No volverá a ocurrir. Por favor, vuelve a casa. Claudia está llorando. Dice que lo siente. Te quiero. No puedo vivir sin ti. Leí cada mensaje con calma. Y luego, uno por uno, los fui borrando, porque ya no me creía nada. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de Sofía con la mejilla amoratada y el cuerpo dolorido, pero la mente estaba más clara que nunca. Llamé a Martín, mi abogado. Necesito que inicies los trámites de divorcio, dije, y necesito que investigues a mi marido. Creo que ha estado usando mi firma digital sin permiso. ¿Estás segura? Completamente. Colgué. Abrí la carpeta de documentos que había ido guardando durante meses. Extractos bancarios, facturas, correos electrónicos, pruebas de 3 años de mentiras, de deudas, de abusos. Empecé a organizarlos, a fecharlos, a preparar el caso, y mientras lo hacía, sentí algo que no esperaba sentir, paz, porque por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto, por mí. Daniel creía que me había ido para castigarlo, Claudia creía que estaba haciendo una rabieta, pero ninguno de los dos sabía la verdad, que aquella noche, mientras yo me alejaba en un taxi, acababan de perder lo único que los mantenía a flote, y que no iban a recuperarlo jamás. Pasé 3 días sin salir de casa de Sofía, no por miedo, por estrategia. Necesitaba pensar con claridad, y para eso necesitaba distancia. Distancia de Daniel, de Claudia, de esa casa en Los Remedios que nunca fue mía, aunque hubiera pagado la mitad de las reformas. Distancia de 3 años de mentiras que había disfrazado de amor. El lunes por la mañana, cuando el reloj marcó las 7:30, me levanté, me duché, me puse el traje gris que había guardado en la mochila de Sofía y fui al despacho. No había dormido bien, pero no importaba. El cuerpo puede funcionar sin sueño cuando la cabeza tiene claro lo que quiere. Llegué antes que nadie, abrí la puerta con mi llave, encendí las luces y me senté frente al ordenador. Allí estaba todo, los archivos, los correos, los extractos bancarios que había ido guardando durante meses sin saber muy bien por qué.
como si mi instinto hubiera sabido que aquel momento llegaría. Empecé a trabajar. Primero, revisé los movimientos de la cuenta conjunta. Daniel había hecho 3 transferencias los últimos 2 meses. Una de 500 euros a una cuenta que no reconocía, otra de 1.200 a una tienda de ropa online, y una tercera de 3.000 a nombre de un tal Javier Moreno, que según mis registros no era ningún proveedor ni socio. Luego revisé las tarjetas de crédito, la mía personal, la de la empresa, y la que Daniel había solicitado usando mi firma digital. Allí estaban los cargos: vuelos a Ibiza, hoteles, cenas en restaurantes caros, ropa de marca, todo pagado con mi nombre, sin mi consentimiento. Hice capturas de pantalla de cada movimiento, las guardé en una carpeta nueva que llamé pruebas. Luego imprimí todo y lo metí en una carpeta física. A las 9, cuando el despacho empezó a llenarse de compañeros, llamé a Martín. Soy Elena, necesito verte hoy. ¿Tan urgente? Más que urgente. Es ahora o nunca. A las 12 en mi despacho. Colgué, me quedé mirando la pantalla del ordenador, con los números bailando ante mis ojos. 112.000 euros. Eso era lo que Daniel me había costado en 3 años. 112.000 euros que nunca iba a recuperar. Pero no era el dinero lo que me dolía, era la certeza de haber sido una tonta. A las 12 en punto entré en el despacho de Martín. Era un local pequeño en la calle San Fernando, con paredes forradas de libros de leyes y una mesa de madera oscura que olía a papel viejo. Martín me esperaba con una taza de café en la mano y una expresión seria. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a su mesa. Me senté, saqué la carpeta y la coloqué delante de él. Aquí tienes todo, dije: extractos bancarios, movimientos de tarjetas, correos electrónicos, facturas, todo lo que he podido encontrar. Martín cogió la carpeta, la abrió y empezó a hojear los documentos en silencio. Yo observaba su cara, buscando alguna señal de aprobación o de preocupación, pero Martín era un profesional. Su rostro no revelaba nada. Pasaron 5 minutos, luego 10. Finalmente, cerró la carpeta, se quitó las gafas y me miró. Esto es muy grave, Elena. Lo sé. Tu marido ha utilizado tu firma digital para solicitar productos financieros sin tu autorización. Eso es un delito. Falsedad documental, estafa, usurpación de identidad. Podría ir a la cárcel. Lo sé, y tú tienes pruebas suficientes para demostrarlo. Asentí. Martín dejó las gafas sobre la mesa y se recostó en su silla. ¿Qué quieres hacer? Quiero el divorcio, y quiero denunciarlo. ¿Estás segura? Una vez que empezamos esto, no hay marcha atrás. Llevo 3 años sin marcha atrás, respondí, solo que no lo sabía. Martín asintió lentamente, cogió un bolígrafo y empezó a tomar notas. De acuerdo, vamos a hacerlo por partes. Primero, el divorcio. Podemos pedir la disolución del matrimonio por causa de violencia doméstica y maltrato psicológico, con el testimonio de los invitados a la barbacoa. Tenemos base sólida, los invitados no van a testificar. Son familia de Daniel, no importa. Tu palabra y las pruebas médicas del golpe son suficientes para empezar. Luego, si él se opone, ya veremos. Anotó algo más en su libreta. Segundo, la denuncia penal por el uso indebido de tu firma digital. Aquí las pruebas son claras. Los extractos bancarios, los registros de las transacciones, los correos electrónicos. Todo apunta a que Daniel actuó solo y sin tu conocimiento. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Depende. Si él acepta los hechos y no se opone, podemos tener una sentencia en 6 meses. Si decide pelearlo, puede alargarse 1 año o más. No quiero que se alargue, quiero que termine cuanto antes. Martín me miró con una expresión que no supe descifrar. Elena, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas sincera. Dispara. ¿Todavía lo quieres? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé en silencio, mirando la mesa, buscando una respuesta que fuera cierta. No lo sé, respondí al final. Hay días en los que creo que sí, que todo esto ha sido un error, que él puede cambiar, que lo nuestro tiene solución, pero luego recuerdo la bofetada, las mentiras, el dinero, y me doy cuenta de que no lo quiero, de que lo que quería era una idea de él que nunca existió. Martín asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces vamos a hacerlo bien, sin titubeos, porque si empiezas y luego te arrepientes, vas a sufrir el doble. No voy a arrepentirme, eso espero. Salí del despacho de Martín con el corazón latiéndome con fuerza. Había dado el primer paso, no había vuelta atrás, pero al llegar a la calle, sonó mi móvil. Era Daniel. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Lo dejé sonar otra vez. Al quinto intento, contesté.
¿Qué quieres, Elena? Por fin. Llevo días llamándote. ¿Dónde estás? Eso no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío. Eres mi mujer. Eso va a cambiar pronto. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz, más tensa. ¿Qué quieres decir con eso? Que he empezado los trámites de divorcio. ¿Qué, Elena? No puedes hacer eso. Ya lo he hecho. Pero, ¿por qué? Ya te pedí perdón. Fue un error. No volverá a pasar. Eso mismo dijiste la última vez. Y la anterior. Y la anterior. Esto es diferente. No, Daniel, no es diferente. Es exactamente igual. Tú cometes un error. Yo te perdono. Tú vuelves a cometerlo. Así llevamos 3 años. Pero yo te quiero. ¿Tú me quieres? ¿O me quieres porque pago tus facturas? La pregunta lo descolocó. Oí su respiración agitada al otro lado de la línea. Eso no es justo, dijo, con voz temblorosa. ¿No es justo? ¿Y lo que me hiciste el sábado? ¿Eso fue justo? Ya te he dicho que lo siento, pues no me basta. Colgué, me quedé un momento en la calle, con el móvil en la mano, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea, y no iba a volver atrás. Esa tarde, mientras revisaba unos papeles en el despacho, recibí una llamada del banco. Señora Torres, le llamamos porque hemos detectado un intento de solicitud de préstamo a su nombre desde una dirección IP que no coincide con su ubicación habitual. El corazón me dio un vuelco. ¿Pueden darme más detalles? La solicitud se realizó ayer a las 3 de la tarde. El sistema la retuvo porque la documentación adjunta presentaba irregularidades. No ha sido procesada. ¿Quién hizo la solicitud? No podemos facilitarle ese dato, señora, pero podemos confirmarle que no se ha cursado. Colgué y me quedé mirando la pared. Daniel había vuelto a intentarlo, incluso después de la bofetada, incluso después de mi marcha, incluso después de saber que yo había descubierto lo de la firma digital. Había vuelto a usar mi nombre para pedir dinero. Llamé a Martín. Ha vuelto a pasar, dije, sin preámbulos. Ha intentado solicitar un préstamo a mi nombre. ¿Estás segura? Me acaba de llamar el banco. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Martín, fría y profesional. Entonces no hay más opción. Presentamos la denuncia. Preséntala. Colgué. Abrí la carpeta de pruebas y añadí un nuevo documento, el registro de la llamada del banco. Luego guardé todo y cerré el ordenador. Ya no había duda. Ya no había posibilidad de reconciliación. Daniel había cruzado la línea definitivamente. Y yo también. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, sonó el móvil. Era Claudia. ¿Qué quieres? Pregunté, con voz cansada. Elena, por favor, no cuelgues. Dime, mi padre está destrozado. No come, no duerme, no hace más que beber. Dice que vas a denunciarlo. No voy a. Ya lo he hecho. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Claudia, más pequeña. ¿De verdad? Sí, pero ¿no puedes esperar? ¿Hablar con él? ¿Darle otra oportunidad? Claudia, tu padre ha usado mi firma digital para pedir dinero a mi nombre. Eso es delito, y lo ha hecho sabiendo que no tenía mi permiso, pero es mi padre, y yo soy su mujer, o lo era. Eso no le da derecho a robarme. Claudia se echó a llorar. La oía y para al otro lado, y sentí una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero solo por un segundo. ¿Y qué voy a hacer yo? Preguntó entre sollozos. Sin ti, no tenemos nada. El colegio, la casa, todo se va a acabar. Tienes 17 años. Puedes trabajar, estudiar, hacerte responsable de tu vida. Yo empecé con menos, pero tú nos querías. Sí, y vosotros me usasteis. No es lo mismo. Colgó. Me quedé mirando el móvil, con la cena enfriándose en el plato. Sofía me observaba en silencio. ¿Estás bien? Preguntó. No lo sé, respondí, pero voy a estarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones, llamadas al banco para cancelar todas las tarjetas vinculadas a Daniel, llamadas a la gestoría para revocar su acceso a mis cuentas, llamadas al colegio de Claudia para anular la matrícula del próximo curso. Cada llamada era un paso más hacia la libertad, pero también un paso más hacia el abismo. El viernes, recibí una citación del juzgado. Daniel había presentado una demanda de divorcio contradictoria, alegando que yo le había abandonado sin motivo y que me negaba a la reconciliación. Es una maniobra para ganar tiempo, me explicó Martín. Quiere que el proceso se alargue, que te canses, que des marcha atrás. No voy a dar marcha atrás. Lo sé, pero tienes que estar preparada para lo que viene. Él va a intentar desacreditarte. Va a decir que eres una mujer fría y calculadora, que solo te interesa el dinero. Que lo intente. Martín sonrió.
Era la primera vez que lo veía sonreír desde que empezó todo. Me gusta esa actitud. El sábado, 2 semanas después de la barbacoa, recibí una llamada de la policía. Daniel había sido detenido por intentar solicitar un préstamo utilizando mi identidad. El banco había presentado una denuncia, y los agentes habían ido a buscarlo a casa. Señora Torres, necesitamos que venga a comisaría a prestar declaración, dijo el agente. Ahora mismo voy. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sentía algo que no esperaba sentir. No era alegría, no era venganza, era alivio. Por fin, alguien más había visto lo que yo llevaba años viendo. En comisaría, me encontré con Daniel en el pasillo. Iba esposado, desaliñado, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Cuando me vio, su expresión cambió, pasó de la resignación a la rabia. «Tú has hecho esto», dijo, escupiendo las palabras. «Tú te has hecho esto solo. Eres una puta fría y calculadora. Solo querías mi dinero». «¿Tu dinero? ¿Qué dinero? Si no tienes nada, todo lo que tenías era mío». El agente lo empujó hacia adelante. Daniel se giró para mirarme una última vez. «Me vas a pagar por esto», dijo. «Cuando salga, te vas a arrepentir». No lo creo. Lo vi desaparecer por la puerta del fondo. Me quedé un momento en el pasillo, respirando hondo, sintiendo el peso de los últimos 3 años desprenderse de mis hombros. Luego entré en la sala de declaraciones, presté testimonio, firmé los papeles, y salí de comisaría con la cabeza alta. Afuera, el sol brillaba sobre Sevilla. Me quedé un momento en la acera, mirando el cielo azul, sintiendo el calor en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo me parecía un lugar lleno de posibilidades, y sonreí. La detención de Daniel corrió como la pólvora entre los familiares. En menos de 24 horas, todos los Cárdenas sabían que el hijo próspero, el emprendedor de éxito, el hombre que siempre estaba a punto de cerrar una gran inversión, había sido esposado y metido en un calabozo por usar la firma de su mujer sin permiso. El lunes siguiente, mi móvil no paraba de sonar. Primero fue Remedios, la tía de Daniel. La conocía poco, pero su voz temblorosa al otro lado del teléfono me llegó como un eco lejano de algo que ya no me pertenecía. «Elena, hija, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que has denunciado a Daniel?» «Sí, Remedios, es verdad, pero, hija, ¿cómo has podido? Es tu marido, el padre de tu familia. Remedios, tu sobrino me ha robado, ha usado mi nombre para pedir dinero sin que yo lo supiera. Eso es delito, pero es tu marido, Elena. Las cosas de pareja se arreglan en casa, no cuando hay una bofeteta de por medio». Se hizo el silencio. Remedios sabía lo de la barbacoa, todos lo sabían, pero en su mundo, esas cosas no se denunciaban, se aguantaban. «Elena, piensa en Claudia, la niña está destrozada. Claudia tiene 17 años, pronto será mayor de edad, y yo he pasado 3 años pensando en ella, ahora me toca pensar en mí. Eres una egoísta, quizás, pero prefiero ser egoísta a seguir siendo una víctima». Colgué. No tenía tiempo para sentir culpa. La culpa había sido mi compañera durante 3 años, y no me había llevado a ningún sitio. Esa misma tarde, recibí una visita inesperada en el despacho. La recepcionista me anunció que había una señora mayor esperando en la sala. Cuando salí a ver quién era, me encontré con la madre de Daniel. Doña Mercedes era una mujer de 68 años, delgada, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y unos ojos grises que parecían haber visto demasiado. Vestía de negro, como si ya estuviera de luto. Quizás lo estaba. «Elena», dijo, levantándose al verme, «necesito hablar contigo». «Pase, doña Mercedes». La acompañé a mi despacho. Cerré la puerta. Le ofrecí una silla, pero ella prefirió quedarse de pie, con el bolso apretado contra el pecho, como si temiera que alguien fuera a robárselo. «He venido a pedirte que retires la denuncia», dijo, sin rodeos. «No puedo hacer eso». «Claro que puedes. Solo tienes que ir al juzgado y decir que fue un malentendido». «No fue un malentendido, doña Mercedes. Su hijo usó mi firma digital para pedir dinero a mi nombre. Eso es delito. Él dice que tenías conocimiento. Él miente». Doña Mercedes apretó los labios. Sus manos temblaban ligeramente alrededor del bolso. «Daniel es un buen hombre», dijo, con la voz quebrada. «Ha tenido mala suerte. Eso es todo, pero no es un delincuente. Con todo respeto, doña Mercedes, usted no sabe lo que hace su hijo cuando nadie lo ve. Usted no ha vivido con él estos 3 años. Usted no ha pagado sus deudas. No ha soportado sus borracheras. No ha recibido sus bofetadas. Él nunca te había pegado antes. No, pero me había humillado. Me había mentido. Me había robado». La bofetada solo fue el final de una larga lista.
Doña Mercedes se quedó en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Era una mujer dura, criada en otra época, donde las mujeres aguantaban y callaban. Si denuncias a Daniel, lo pierde todo, dijo al final. La empresa, la casa, la custodia de Claudia, todo. No debería haber construido su vida sobre mentiras. Elena, por favor, te lo pido como madre, y yo le pido a usted, como madre, que entienda que no puedo seguir protegiendo a un hombre que me ha hecho daño. Doña Mercedes me miró largamente, luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y salió del despacho. La vi alejarse por el pasillo, pequeña y encorvada, como si el peso de su hijo la estuviera aplastando. Cerré la puerta y me quedé mirando la pared. Sentía algo que no esperaba sentir. Lástima, lástima por una madre que defendía a su hijo ciegamente, aunque ese hijo fuera un mentiroso y un ladrón. Pero la lástima no iba a cambiar mi decisión. 3 días después, recibí una llamada del juzgado. El juez había aceptado la denuncia y había citado a Daniel para prestar declaración. También había ordenado un embargo preventivo de sus cuentas y propiedades hasta que se resolviera el caso. Martín me llamó para darme la noticia. Es una buena señal, dijo. Significa que el juez considera que hay indicios suficientes de delito. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Daniel tiene derecho a presentar su versión de los hechos. Si no puede demostrar que tú autorizaste el uso de tu firma, la cosa se pondrá fea para él. ¿Puede demostrarlo? No lo sé. ¿Tú firmaste algún documento que le diera permiso? Nunca. Entonces está perdido. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, sonó el timbre de la puerta. Sofía fue a abrir. Al cabo de 1 minuto, volvió con una expresión extraña. Elena, es Claudia. Está abajo. Quiere verte. ¿A estas horas? Dice que es importante. Suspiré. Dejé la servilleta sobre la mesa y bajé las escaleras. Claudia estaba en la puerta del edificio, envuelta en una chaqueta vaquera, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de llorar. ¿Qué quieres? Pregunté, sin preámbulos. Necesito hablar contigo. Son las 10 de la noche. Lo sé, pero no podía esperar. La miré. Tenía la cara demacrada, las uñas mordidas, las manos temblorosas. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Pasa, dije, abriéndole la puerta. Subimos al piso de Sofía. Claudia se sentó en el sofá, encogida, sin atreverse a mirarme a los ojos. Sofía se retiró a la cocina para dejarnos solas. Cuéntame, dije, sentándome frente a ella. Han embargado la casa, dijo Claudia, con voz rota. Esta mañana vinieron 2 hombres con un papel. Dijeron que tenían que tasarla, que en unos meses la subastarían. Lo sé, fue orden del juez. ¿Y dónde se supone que voy a vivir yo? Con tu padre. Mi padre está en casa de mi abuela. No tiene dinero para alquilar nada, y yo no tengo a dónde ir. La miré, en sus ojos vi miedo, miedo de verdad, no el capricho de una niña mimada, miedo a quedarse en la calle, a no tener futuro, a ser abandonada. Tienes 17 años, dije, puedes trabajar, alquilar una habitación, empezar de cero. No tengo trabajo, no tengo estudios, no tengo nada. Eso no es culpa mía, no digo que sea tu culpa, solo digo que no sé qué hacer. Se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Esta vez no eran lágrimas de teatro, de las que usaba para manipular, eran lágrimas auténticas, desgarradas, de alguien que se daba cuenta de que su mundo se había derrumbado. Me quedé mirándola, sin saber qué sentir. Durante 3 años, Claudia había sido mi cruz, me había humillado, me había despreciado, me había tratado como a una sirvienta, pero ahora, viéndola así, reducida a una niña asustada, no podía evitar sentir una punzada de compasión. Escúchame, dije, no voy a dejarte en la calle, pero tampoco voy a seguir pagando tus caprichos. Si quieres ayuda, tendrás que ganártela. Claudia levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Cómo? Termina el instituto, saca el título, busca un trabajo, y demuéstrame que puedes valerte por ti misma, y si no puedo, entonces habrás demostrado que tenías razón cuando me llamaste criada, que sin mí no eres nada, y yo no puedo ayudar a quien no quiere ayudarse. Claudia se quedó en silencio, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró fijamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Después de todo lo que te he hecho, ¿por qué me ayudas? Porque no soy como tú, ni como tu padre. Se levantó lentamente, se acercó a mí y, para mi sorpresa, me abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo, como si no supiera muy bien cómo se hacía. Gracias, susurró.
No me des las gracias todavía. Espérate a ver lo dura que es la vida real. Claudia se fue esa noche. Antes de irse, le di el número de una orientadora laboral que conocía, y le prometí que si aprobaba el curso, le ayudaría a pagar la matrícula de la universidad pública. No sabía si cumpliría su promesa, pero al menos le había dado una oportunidad. Una semana después, recibí una llamada de Martín. Tenemos fecha para el juicio, dijo, el próximo mes. ¿Tan pronto? El juez ha priorizado el caso por la gravedad de los hechos. Quiere resolverlo cuanto antes. ¿Y Daniel? Su abogado ha pedido un acuerdo. Ofrece devolver el dinero y aceptar el divorcio a cambio de que retires la denuncia penal. ¿Qué le has dicho? Que te consultaría. Pero la decisión es tuya. Me quedé pensando. Si aceptaba el acuerdo, todo terminaba rápido. Daniel devolvía el dinero. Yo me quedaba con la casa y el divorcio se tramitaba sin problemas. Pero si rechazaba el acuerdo, íbamos a juicio, y Daniel podría ir a la cárcel. ¿Qué me recomiendas? Pregunté, como abogado. Te recomiendo que aceptes. Es más rápido, menos doloroso, y te garantiza una compensación económica, pero como amigo, te digo que hagas lo que creas que te va a dar paz. Cerré los ojos. Pensé en la bofetada, en las mentiras, en los 3 años de humillaciones. Pensé en Claudia, en su abrazo torpe, en sus lágrimas sinceras. Acepta el acuerdo, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Daniel firme un documento reconociendo los hechos, que admita que usó mi firma sin permiso, que me robó, que me pegó. Quiero tenerlo por escrito. Eso es posible. Lo incluyo en el acuerdo. Entonces hazlo. Colgué. Me quedé mirando la pared, sintiendo el peso de la decisión. Podría haberlo llevado a la cárcel. Podría haberlo destruido. Pero no lo hice. No por él. Por mí. Porque quería cerrar ese capítulo y seguir adelante. El día del juicio, no fui al juzgado. Martín me representó, firmó el acuerdo, recogió los documentos, y me llamó por la tarde para confirmar que todo estaba en orden. Daniel ha firmado, dijo, admite los hechos, acepta el divorcio, y se compromete a devolver el dinero en un plazo de 5 años. Y la casa, se queda para ti. Él renuncia a cualquier derecho sobre ella. Y Claudia, eso no entra en el acuerdo, pero él ha aceptado que ella decida con quién quiere vivir. Cerré los ojos. Todo había terminado. 3 años de mi vida, resumidos en un puñado de papeles firmados por un hombre que ya no significaba nada para mí. Gracias, Martín. No me des las gracias. Tú has hecho todo el trabajo. Colgué. Me quedé un momento en silencio, escuchando el latido de mi corazón. Luego cogí el teléfono y llamé a Sofía. ¿Qué tal? Preguntó ella al contestar. Terminó. ¿Y cómo te sientes? Libre. Esa noche, fui a la casa de los Remedios por primera vez desde la barbacoa. La casa estaba vacía. Daniel se había llevado sus cosas. Claudia había recogido lo esencial y se había ido a casa de una amiga. Solo quedaban los muebles, los cuadros, los recuerdos de una vida que ya no existía. Subí al dormitorio principal. La cama estaba deshecha, con las sábanas revueltas. En la mesilla, una foto de nuestra boda. Sonreíamos los dos, felices, ignorantes de lo que estaba por venir. Cogí la foto, la miré un momento, y luego la rompí en 2 pedazos. Los tiré a la basura. Luego bajé al salón. Abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial, y me senté en el sofá a mirar la pared. No lloré, no sonreí, simplemente estuve allí, presente, respirando. Por primera vez en mucho tiempo, la casa era solo mía, y estaba en paz. 1 año después, el despacho había duplicado su tamaño. No fue casualidad, fue trabajo. 12 meses de madrugadas, de reuniones interminables, de clientes nuevos que llegaban recomendados por otros clientes. 12 meses en los que no paré, porque parar significaba pensar, y pensar significaba recordar. Me había mudado a un piso más pequeño en el centro, cerca de la Alameda, 3 habitaciones, un salón con balcón, y una terraza donde planté geranios y un limonero. La casa de los Remedios la vendí a los 6 meses del divorcio. No quería volver a pisarla. No quería ver el jardín donde todo terminó. El dinero de la venta lo invertí en el despacho. Contraté a 2 socios jóvenes. Ampliamos la cartera de clientes. Y empezamos a llevar la contabilidad de varias empresas hoteleras de la provincia. El trabajo no me daba tiempo para pensar en el pasado. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Una tarde de octubre, cuando ya empezaba a oscurecer temprano, sonó el teléfono del despacho. La recepcionista me anunció que había una visita. ¿Quién es? Pregunté, sin levantar la vista del ordenador. Dice que se llama Claudia, Claudia Cárdenas. Levanté la cabeza.
Hacía meses que no sabía nada de ella, desde el juicio, desde aquella noche en casa de Sofía. Había perdido su rastro, sabía que se había matriculado en la Universidad de Sevilla, pero nada más. Que pase, dije. Claudia entró en mi despacho y, por un momento, no la reconocí. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, sin mechas, sin tintes. Vestía unos vaqueros gastados y una camiseta blanca sin marcas visibles. No llevaba maquillaje, no llevaba joyas. Parecía una persona distinta. Hola, Elena, dijo, con una sonrisa tímida. Claudia, siéntate. Se sentó frente a mi mesa, igual que aquella vez en la cafetería de la Plaza Nueva, pero ahora había algo diferente en ella, una quietud que antes no tenía, una mirada más serena, menos desafiante. ¿Cómo estás?, pregunté. Bien, bueno, mejor de lo que esperaba. ¿Qué tal la universidad? Sacando notas decentes. Nada del otro mundo, pero voy aprobando. ¿Y el trabajo? Sigo en la tienda. No es gran cosa, pero paga el alquiler del piso que comparto con 2 chicas de clase. Asentí. Me alegraba oírla hablar así, con naturalidad, sin pretensiones. ¿Y tu padre?, pregunté, aunque no sabía si debía hacerlo. Claudia bajó la mirada. Jugó con las llaves que tenía en la mano, dándoles vueltas entre los dedos. Vive en Alcalá de Guadaíra, en un piso pequeño que alquila mi abuela. Trabaja de comercial para una empresa de seguros. No le va bien. Lo siento. No lo sientas. Él se lo buscó. Hubo un silencio. Luego, Claudia levantó la vista y me miró directamente a los ojos. He venido a disculparme, dijo. De verdad, no como aquella vez, que vine porque mi padre me obligó. Ahora vengo porque quiero. No tienes que disculparte. Sí que tengo. Te traté fatal durante años. Te llamé criada. Te humillé delante de mis amigas. Y tú, a pesar de todo, me pagaste el instituto. Me compraste ropa. Me aguantaste las rabietas. Yo creía que lo hacías por obligación, pero ahora sé que lo hacías porque querías. Te quería, Claudia. Os quería a los dos, pero eso no basta cuando la otra persona no quiere recibir ese cariño. Lo sé, y lo siento, por todo. Se llevó una mano a los ojos. Vi que le temblaban los dedos. Mi padre me dijo que no viniera, continuó. Dijo que te habías ido y que no volverías, que eras una egoísta que solo pensaba en ti, pero yo ya no me creo lo que dice mi padre. Hace tiempo que dejé de creérmelo. ¿Y qué es lo que crees? Que tú eras lo mejor que nos había pasado, y nosotros lo destrozamos. Me quedé mirándola. Tenía la cara manchada de lágrimas, pero no parecía avergonzada. Lloraba con naturalidad, como quien finalmente se permite sentir lo que ha estado reprimiendo. No todo está perdido, dije. Tienes 18 años, toda una vida por delante. Lo sé, pero quería que lo supieras, que me he dado cuenta de lo que hicimos, y que no voy a volver a ser esa persona. Me alegro. Claudia se secó las lágrimas con la manga de la camiseta. Sonrió, una sonrisa pequeña, insegura, pero auténtica. ¿Podemos quedar de vez en cuando?, preguntó. No como antes, como, no sé, como 2 personas que se conocen y se llevan bien. Podemos intentarlo. Se levantó. Antes de irse, se volvió hacia mí. Una última cosa, dijo. Mi padre dice que no vas a poder vivir sin él, que tarde o temprano volverás a buscarlo. ¿Y tú qué crees? Claudia sonrió. Esta vez, una sonrisa más amplia, más segura. Creo que mi padre se equivoca. Como siempre, salió del despacho y cerró la puerta tras de sí. Me quedé mirando el espacio vacío que había ocupado, sintiendo algo que no esperaba sentir. Esperanza. 3 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Elena. La voz era grave, cansada, pero la reconocí al instante. Daniel, ¿qué quieres?, pregunté, con voz fría. Hablar. Solo hablar. No tenemos nada que hablar. Sí, tenemos. Quiero pedirte perdón. De verdad. Ya lo hiciste. Firmaste un papel. Eso no fue perdón. Eso fue un acuerdo legal. Ahora te lo pido de persona a persona. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Una parte de mí quería colgar. Otra parte quería oír lo que tenía que decir. Te escucho. Hubo un suspiro al otro lado. Luego, su voz, más baja, más rota. Me equivoqué, Elena, en todo, contigo, con Claudia, con mi vida. Me creía un gran hombre, pero solo era un fracasado que necesitaba a alguien a quien pisar para sentirse superior. Y tú eras esa persona. ¿Y ahora? Ahora estoy solo. Vivo en un piso de mierda. Trabajo en un trabajo de mierda. Y mi hija apenas me habla. Me he quedado sin nada, y todo porque no supe valorar lo que tenía. No me digas esto para que vuelva.
porque no voy a volver. No te pido que vuelvas. Solo quería decírtelo, para cerrar el círculo, pues ya lo has cerrado. Sí, supongo que sí. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego, Daniel dijo, cuídate, Elena, tú también. Colgué, me quedé mirando el teléfono, sintiendo el peso de la conversación. No sentía rabia, no sentía tristeza, solo una extraña sensación de cierre, como si hubiera terminado un libro que llevaba demasiado tiempo leyendo. El día de Nochebuena, Sofía organizó una cena en su casa, invitó a unos amigos del despacho, a su hermana, a su cuñado, y a mí. Pasamos la noche riendo, comiendo, bebiendo vino. A las 12, brindamos por el año nuevo. ¿Propósitos?, preguntó Sofía, levantando su copa. Seguir como estoy, respondí. Trabajar, viajar, vivir. ¿Y el amor? Me encogí de hombros. Si llega, bien, si no también. Sofía sonrió. Esa es la Elena que conozco. En enero, Claudia me llamó para quedar a tomar algo. Quedamos en un bar de la Alameda, un sitio pequeño con música baja y luces cálidas. Llegó puntual, con una mochila al hombro y los mismos vaqueros gastados de siempre. He aprobado todas las asignaturas del primer cuatrimestre, dijo, con una sonrisa de oreja a oreja. Enhorabuena, y he conseguido un aumento en la tienda. Ya no soy la becaria, soy la encargada de los sábados. Me alegro mucho, Claudia. Todo gracias a ti. No, todo gracias a ti. Yo solo te di un empujón. Claudia negó con la cabeza. No es verdad. Tú me enseñaste que podía valerme por mí misma, que no necesitaba a mi padre ni a nadie para salir adelante. Eso ya lo sabías. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Pedimos 2 cafés y estuvimos hablando hasta que el bar cerró. De su padre, de la universidad, de sus planes de futuro. Quería hacer un máster en marketing digital, pero no sabía si podría pagarlo. Si sacas buenas notas, te ayudo con la matrícula, dije. No puedo aceptar eso. No es un regalo. Es una inversión. Invierto en ti porque creo que puedes llegar lejos. Claudia me miró con los ojos brillantes. No dijo nada, pero su sonrisa lo decía todo. En marzo, recibí una carta certificada. Era del juzgado. Daniel había solicitado una modificación del acuerdo de divorcio, alegando que no podía hacer frente a los pagos acordados. Llamé a Martín. ¿Puede hacer eso?, pregunté. Puede intentarlo, pero con el historial que tiene, lo veo difícil. El juez ya dictaminó una vez. No va a cambiarlo porque a él le venga mal. ¿Qué me recomiendas? Ignorarlo. Si insiste, ya veremos. Seguí su consejo. No respondí a la carta. No llamé a Daniel. Simplemente seguí con mi vida. Una semana después, Martín me llamó para decirme que Daniel había retirado la solicitud. Se ha dado cuenta de que no tenía posibilidades, dijo Martín. Su abogado le ha aconsejado que no insista. Bien, en mayo, Claudia se graduó. No hubo fiesta. No hubo barbacoa. Fue una ceremonia pequeña en la facultad, con los compañeros de clase y algunos profesores. Claudia me invitó. Fui. La vi subir al escenario a recoger su título. Llevaba el pelo recogido en un moño, una falda negra y una blusa blanca. Parecía mayor, más seria, más segura. Cuando bajó del escenario, me buscó con la mirada. Al encontrarme, sonrió. Esa sonrisa amplia, sincera, que nunca le había visto antes. Después de la ceremonia, salimos a tomar algo con sus compañeros. Me presentó a sus amigos, a su profesor tutor. Hablaron de sus planes, de sus sueños, de todo lo que querían hacer. Voy a hacer el máster, me dijo Claudia, mientras tomábamos una cerveza. He encontrado una beca parcial, y con lo que ahorré del trabajo, puedo pagar el resto. Me alegro. Gracias por venir. Significa mucho para mí. No me lo perdería por nada del mundo. Claudia me abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, diferente al de aquella noche en casa de Sofía. Este era un abrazo de gratitud, de respeto, de cariño genuino. Te quiero, Elena, susurró. Yo también, Claudia. En julio, hizo 1 año de la barbacoa. Esa noche, me senté en la terraza de mi piso, con una copa de vino blanco y la ciudad de Sevilla extendida a mis pies. El aire era cálido, denso, olía a jazmín y a verano. Pensé en todo lo que había pasado en 12 meses, en la bofetada, en el divorcio, en el juicio, en la mudanza, en el nuevo despacho, en los nuevos clientes, en Claudia, que había pasado de ser mi verdugo a ser casi una amiga. Pensé en Daniel, en sus mentiras, en sus promesas vacías, en su capacidad para hacer daño sin remordimientos. Ya no sentía rabia, ya no sentía rencor, solo una especie de indiferencia.
como si hubiera sido un personaje menor en una película que ya había terminado. Saqué el móvil, busqué el número de Daniel en la agenda y lo borré, luego borré el de Claudia, no porque quisiera alejarme de ella, sino porque ya no necesitaba tenerlos guardados. Sabía que si quería hablar con ella, podía llamarla de memoria. Me quedé un rato más en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Pensé en mi madre, que me había criado sola, trabajando en una tienda de telas. Pensé en todo lo que había luchado para llegar hasta donde estaba. Pensé en el futuro, en los viajes que quería hacer, en los proyectos que quería emprender. Y sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo, mi vida me pertenecía. No a Daniel, no a Claudia, no a las deudas, no a las mentiras, a mí. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era una llamada del despacho. Uno de mis socios me informó de que habíamos conseguido un nuevo cliente, una cadena hotelera internacional que quería externalizar su contabilidad. Es el contrato más grande que hemos tenido nunca, dijo, emocionado. ¿Te lo puedes creer? Sí, respondí, me lo puedo creer. Colgué y me quedé mirando el café humeante. El sol entraba por la ventana, iluminando la cocina. Afuera, Sevilla despertaba, ruidosa y vibrante, llena de vida. Me levanté, me vestí, y salí a la calle. Caminé hasta el despacho sintiendo el sol en la cara, el aire fresco de la mañana, el rumor de la ciudad a mi alrededor. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo descubrirlo. 3 meses después, recibí una postal. Era de Claudia. Estaba en Berlín, haciendo una estancia de estudios gracias a la beca del máster. En la foto, sonreía delante de la puerta de Brandeburgo, con el pelo suelto al viento y una expresión de felicidad auténtica. Al dorso, escribió, Elena, no sé cómo empezar esta carta. Bueno, sí, gracias, por todo, por no rendirte conmigo, por no tratarme como merecía, por enseñarme que la vida no me debe nada. Ahora estoy aquí, en Berlín, estudiando lo que me gusta, conociendo gente nueva, construyendo mi propio camino. Y todo empezó aquella noche en tu despacho, cuando me dijiste que podía valerme por mí misma. Nunca podré devolverte todo lo que hiciste por mí, pero puedo prometerte una cosa, no voy a defraudarte. Voy a ser la persona que tuviste en mí cuando yo no era capaz de verme. Te quiero. Cuídate, Claudia. PD. Mi padre sigue en Alcalá, igual que siempre, pero yo ya no vivo en su mundo, vivo en el mío. Leí la postal varias veces, luego la guardé en el cajón de mi mesa, junto a otros recuerdos que ya no dolían. El día que cumplí 35 años, Sofía organizó una cena sorpresa en mi honor. Invitó a todo el despacho, a algunos clientes, a unos amigos de la facultad, y también invitó a Claudia, que había vuelto de Berlín una semana antes. La cena fue en un restaurante de Triana, con vistas al río. Había risas, vino, brindis interminables. A mi alrededor, la gente que quería, la gente que había estado ahí cuando más lo necesitaba. Claudia se sentó a mi lado durante toda la noche. Hablamos de Berlín, de sus clases, de los amigos que había hecho. Me enseñó fotos de su piso, de la universidad, de un chico alemán del que estaba colada. Es alto, rubio, y no habla una palabra de español, dijo, riendo. Pero estamos aprendiendo el idioma del amor. Eso es lo importante, respondí, riendo también. Al final de la noche, cuando los invitados empezaban a irse, Claudia se acercó a mí. Tengo algo para ti, dijo, sacando un pequeño paquete de su bolso. Lo abrí. Era una pulsera de plata, sencilla, con un pequeño colgante en forma de estrella. Es para que no te olvides de que eres mi estrella, dijo Claudia, con los ojos brillantes. La persona que me enseñó a brillar. Me la puse en la muñeca. Me quedó justa, perfecta. No la voy a quitar nunca, dije. Claudia me abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, de esos que curan heridas viejas. Te quiero, Elena, susurró. Yo también, Claudia, yo también. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en la terraza con una copa de vino. La pulsera brillaba bajo la luz de la luna. Sevilla dormía a mis pies, tranquila, silenciosa. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la rabia, en la soledad, pero también pensé en la fuerza que había encontrado, en las personas que había conocido, en la vida que había construido desde las cenizas. No odiaba a Daniel, tampoco lo perdonaba, simplemente ya no me importaba. Él fue una lección muy cara, pero necesaria. Me llevé la copa a los labios y brindé sola, mirando las estrellas. Por los nuevos comienzos, dije en voz baja, y sonreí, porque por primera vez en mi vida,
Sabía exactamente quién era, y me gustaba.